Bien, buenos días, estimados alumnos. En la clase anterior empezamos a ver lo que es las bases para la planificación lechera, todo lo que es producción de leche de vaca, y empezamos con esta diapositiva, o sea, empezamos con varias, definimos qué es lo que era un sistema productivo y todo eso, y vimos la primera parte, ¿cierto?, de los sistemas productivos, vimos los terrenos también dedicados a esto, la superficie destinada a la explotación. Empezamos a ver los sistemas de explotación y el primer sistema que vimos fue el sistema intensivo, o también lo denominamos sistema en confinamiento. Empiezo con esta diapositiva para que no se pierdan, que esto es lo que vamos a ir viendo ahora. Vamos a terminar con los sistemas de explotación, ir viendo cada uno de estos puntos, que son las bases para la planificación lechera. No la pierdan de vista esta diapositiva, porque es la que vamos a ir desarrollando clase a clase. Entonces, esto que voy pasando rápido, ya lo vimos. Vimos el sistema, ¿cierto?, en confinamiento, ya los tipos que habían, y ahora vamos a ver lo que es un sistema a pastoreo. Bueno, el sistema a pastoreo, existen varias alternativas de pastorear los animales. Uno es el pastoreo continuo, otro es el pastoreo rotativo, y una tercera opción es el pastoreo selectivo. Y también, que tiene que ver con la pradera, si bien no se usa directamente, pero es el sistema soiling, que lo vamos a ir explicando. El pastoreo continuo consiste en tener una cierta cantidad de animales en una superficie determinada de pradera, y los animales se mantienen en ese lugar siempre, no hay rotación. Entonces, en este ejemplo aparecen 2 vacas en 5 hectáreas. No es que tenga que ser así, es un ejemplo, ¿ya? Ahí se va regulando de acuerdo a la intensidad de pastoreo de los animales. Aquí tenemos, a continuación, ¿cierto?, vamos a ver un pastoreo rotativo. En esta diapositiva lo que vemos aquí importante es el uso de cercos. Si alcanzan a ver aquí un cerco y alambre, eso es lo importante, que hay una organización de los potreros. Hay sistemas, ¿cierto?, sofisticados, con sistemas, ¿cierto?, donde hay riegos tecnificados para las praderas. Estas son unas fotos del sur, donde incluso se usan programas satelitales para ir distribuyendo los potreros, ¿cierto?, y midiéndolos para ir viendo, ¿cierto?, la organización del pastoreo. Esta es una fotografía de Google Earth, que es una aplicación, un programa que se usa para esto. El pastoreo rotativo tiene varias alternativas. Por ejemplo, aquí aparece 5 hectáreas divididas en 2 potreros. Los potreros se van usando 10 días en pastoreo, y mientras uno está en descanso. Por eso significa rezago, que son 10 días que está en rezago. Otra alternativa es usar las mismas 5 hectáreas, pero dividirla en 6 potreros, donde cada potrero se va usando 2 días cada uno, y por lo tanto los animales van pasando 2 días, están en uno, pasan al siguiente, 2 días están ahí, pasan al siguiente, 2 días al siguiente, 2 días al siguiente, y así, hasta que vuelven nuevamente al primero, y ya han pasado, como son 6 potreros a 2 días, 6 por 2, 12, es decir, que el primer potrero, de cuando vuelven los animales al primer potrero, han pasado 12 días que tiene descanso ese potrero. Existe otra alternativa que aquí dice las mismas 5 hectáreas, pero divididas en 15 potreros, que duran un día cada una. Por lo tanto, el descanso que tiene cada potrero es de 15 días una vez que han pasado los animales. Todo esto va a depender cuál elegir de la cantidad de animales que tengamos y de la velocidad e intensidad del pastoreo que nosotros queramos manejar, ¿ya? No existe una receta, como les decía, se va viendo en el terreno. Otra forma es el pastoreo selectivo, que se hacen pastorear primero los animales más livianos, que le hacen poco daño a la pradera, como los terneros. Después se hacen pastorear las vacas de alta producción, después las vacas de baja producción y las vacas secas, y así se van corriendo una cierta cantidad de días y se van corriendo, ¿ya? Pero aquí el criterio no es el descanso de la pradera. Bueno, también se descansa a la vuelta. El criterio es qué animales comen la pradera de mejor calidad en un principio. Los terneros le hacen poco daño, y además, ¿cierto?, son animales en crecimiento. Es una opción tener los terneros, o definitivamente hacer pastorear las vacas de alta producción primero, para que coman de mejor calidad, después las vacas de baja producción y después las vacas secas. Por eso se llama pastoreo selectivo, porque se van seleccionando el tipo de animal que va pastoreando.
Otro sistema que es de usar la pradera, que es el sistema soiling. La palabra soiling se refiere a cortar el pasto y llevárselo a los animales a un potrero sacrificio, a un sistema donde tengan comedero, pero cortar el pasto directamente. Esto tiene varias ventajas. Hay mayor producción de forraje por hectárea disponible. ¿Por qué? Porque hay menor pisoteo. Se calcula que se pierde entre un 30 a 40% de la pradera por pisoteo. Hay menor daño por bosta u orines, ¿ya? En algunas partes recomiendan pasar una rastra de neumático con un tractor, ¿cierto?, para desparramar las fecas, los purines, y no generar esas islas que se van generando, esos manchones de pasto donde quedan las fecas. Hay mejor mantención de la población vegetal de la pradera porque no hay competencia, pues la máquina corta todo, pues. En cambio las vacas van seleccionando, se van comiendo lo bueno y las malezas las van dejando. Por eso mismo dice que hay menor porcentaje de malezas, porque se corta todo parejo. Al tener los animales en una parte de sacrificio y usar este sistema, hay mayor superficie para otros cultivos, por ejemplo el maíz, menor gasto de energía del animal, porque el animal no tiene que caminar al cosechar su propio alimento, al pastorear. Hay menor incidencia de meteorismo. El meteorismo es una enfermedad que se produce por consumo de tréboles y alfalfas nuevas, donde los animales se hinchan y ahí se pueden morir. Hay mayor factibilidad de abastecimiento de agua al ganado porque le podemos poner bebedero en el lugar, o que pase un canal, como el caso de nosotros, aquí está la chimba. Mejor observación y control del rebaño. ¿Por qué? Porque los tenemos en un lugar restringido, por lo tanto los podemos observar mejor y los podemos controlar mejor. Hay menor destrucción de caminos, menos costos de cerco, se usa racional de la mano de obra, menos infestación parasitaria, porque los parásitos se mantienen en la pradera, pero al estar en un potrero en donde nosotros le vamos y le llevamos el alimento, ¿cierto?, es menos posibilidad de que se infecten con parásitos. Las desventajas que tiene este sistema sí es que hay mayores costos por maquinaria, porque hay que tener tractores y plataformas de alimentación o comedero. Lo otro, que se acumula el estiércol en el lugar donde están los animales. Si es que tenemos un patio de alimentación techado como una infraestructura, hay que estarlo limpiando todos los días o más frecuentemente. Aumentan los costos porque hay que desparramar los purines, pues eso también tiene un costo. Y para el caso de lecherías pequeñas, esto es poco factible por el costo en realidad, ¿ya? Pero es un muy buen sistema. El tercer sistema es el sistema mixto, que combina el pastoreo en primavera-verano y el encierro de los animales o confinamiento en el otoño-invierno. Esto lo usan algunas lecherías de la zona de Los Ángeles. Antiguamente las lecherías de la zona central usaban mucho esto cuando había más lecherías en la zona central. Pues las lecherías que están ubicadas de San Carlos, Chillán, Los Ángeles, que todavía quedan varias y bastante grandes, hacen este sistema. Hay un sistema de pastoreo que es estacional primavera-verano también, o a veces hacen un semi-confinamiento en primavera-verano, ¿cierto?, con un potrero de sacrificio donde se les lleva soiling a los animales. El soiling ya saben que es cortar la pradera y llevarla recién cortada a los animales. Para eso se sacrifica un potrero que no sea de muy buena calidad, y ahí se meten todos los animales y se les lleva el pasto ahí a comedero. Y el otro sistema de este sistema mixto es que las vacas se encierran, por eso dice confinamiento, en otoño-invierno, para cuidar las praderas, ¿cierto? Y se encierran en galpones, ¿cierto?, como el que tenemos en el colegio, ¿cierto?, con patio de alimentación en el periodo de invierno, y ahí se les dan alimentos conservados como ensilaje de pasto, ensilaje, ahí dice silo, pero la palabra es ensilaje, enilaje, que es una mezcla que se hace ahora con los pastos estos en rollo, y sus productos de grano como cebada, avena, ¿cierto?, maíz chancado, concentrado. Se hace una serie de preparaciones que se pueden dar como alimentación extra. Siguiendo con la diapositiva de los lugares de las bases para la planificación lechera, el otro punto, que ya vimos los tres sistemas, que son los sistemas productivos, que ya dijimos que era el confinamiento, el sistema a pastoreo y el sistema mixto. Y ahora el siguiente punto es la ubicación física. La ubicación física del centro principal. El centro principal, ¿qué es lo que es? Son las salas de ordeña, los lugares de alimentación, los galpones de forraje, etcétera, ¿cierto?
Todo este centro principal debe ubicarse, por ejemplo, cuando hay un sistema de pastoreo en la parte central del campo y alrededor, ¿cierto?, están los potreros de pastoreo. ¿Por qué? Porque así las vacas, cuando vayan a los potreros y vengan a la ordeña, van a tener que caminar más o menos lo mismo. Por eso que si nosotros pudiéramos mirar desde arriba el campo, en un campo que el sistema que tenemos es a pastoreo, debiéramos tener en el centro de nuestro campo la sala de ordeña, los galpones, las bodegas y todo eso, y alrededor los potreros de pastoreo. Entonces así las vacas van a caminar más o menos la misma distancia en el potrero que estén. Cuando el sistema es de estabulación o de confinamiento, ahí ya no vale esa condición, sino que la ubicación del centro principal lo vamos a ubicar siempre cerca al camino principal, lo más cercano a la entrada, de manera tal que el camión que viene a buscar la leche o los compradores que nos vienen a sacar el producto, si le vendemos a pequeños productores, a queseros, generalmente esto está pensado así para lecherías que venden a plantas, por ejemplo a Colún, Soproles, generalmente para el sur los productores le venden, y en la zona central y antes acá en la zona de Linares también se vendía la leche a plantas procesadoras. Entonces, para que el camión no tenga que meterse muy adentro, entonces en estos sistemas de confinamiento la sala de ordeña, la lechería y todo el centro principal está ubicado cerca de la entrada del camino principal. ¿Ya? Total, las vacas están encerradas, entonces no hay problema. Dice acá, el centro principal no ocupa demasiado espacio por la razón indicada, debe ser óptimo en cuanto a su ubicación y diseño, porque será utilizado diariamente durante muchos años, siendo difícil realizar correcciones si se cometen errores en este sentido. ¿Ya? El lugar que se elija para poner todo este centro, ya salas de ordeña, bodega y todo eso, debe tener buen drenaje, protección de las inclemencias climáticas, evitando sectores que se inunden o estén expuestos a rodados, por ejemplo, aquí exagerado, sí, pero rodados de nieve o barro, cosas así, ¿ya? Un lugar plano, buen drenaje. Y el ideal es que es preciso ubicarlo en un lugar que disminuya los costos de traslado de elementos que ingresan al campo o salen del campo, ¿ya? Esa es una de las cosas que hay que tener en consideración cuando vamos a ubicar el centro principal de nuestra lechería. Aquí vemos, por ejemplo, una foto de un patio de alimentación, ¿ya? También cuando diseñamos la ubicación física tenemos que considerar que una vaca anualmente consume entre 10.000 a 20.000 kilos de alimentos, entre pasto y todo lo demás. Produce entre 4.000 a 8.000 litros de leche al año. Una vaca regular nomás, hay vacas mejores. Pero sí lo que hay que considerar es que elimina entre 15.000 a 20.000 kilos de purines. Los purines son la mezcla entre agua, fecas y orina. Esa es una cantidad tremenda. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas cuando uno diseña la ubicación o piensa dónde va a ubicar el centro principal de la lechería. Otro elemento importante es el poder comprador. La leche hay que darle un destino comercial a cualquier producto, por lo tanto, antes que de decidir la iniciación de una lechería, siempre se debe tener muy claro cuál va a ser el destino de nuestro producto, es decir, la leche, a quién se la vamos a vender. Entonces, ¿cuál puede ser el destino? Puede ser una planta industrializadora de leche, ya les decía, como Soprole, Colún, estas empresas grandes o cooperativas más chicas. También existe la posibilidad de industrializar la leche en el predio. Por ejemplo, tener en la misma lechería, en nuestro campo, una quesería, hacer manjar, mantequilla, etcétera. Es una opción más cara, ¿cierto? Y que abarca y que da otros dolores de cabeza más grandes. Y lo otro es vender leche pasteurizada a un centro de consumo, ya sea un pueblo o una ciudad. Eso también implica tener resolución sanitaria y tener toda la maquinaria para poder pasteurizar la leche, lo cual es complejo muchas veces. Entonces, eso hay que pensarlo siempre antes de iniciar una lechería. Entonces aquí tenemos unas fotitos, ¿cierto?, de un camión que está sacando la leche. Acá los sistemas de acopio lechero, cooperativas pequeñas donde se le va a vender la leche en tarro y se meten en estos estanques de frío. Acá lo mismo. Actualmente esto todavía existe en algunas partes. Acá en Linares igual hay unos pequeños centros de acopio. Hay pequeños productores también que le van a comprar la leche. Nosotros, por ejemplo, en el colegio le vendemos a 3 pequeños productores que ellos elaboran queso, ¿cierto?
Bien, han pasado 15 minutos, vamos a quedar hasta aquí y en la próxima clase terminamos los otros puntos que nos faltan, ¿ya? Para que no quede tan pesado el archivo. Listo, nos vemos, que estén muy bien.